Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. La alianza establecida por Dios con su pueblo se concretiza en la persona de Abraham, quien para ser padre de una muchedumbre de pueblos hubo de creer esperando contra toda esperanza, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 4, versículos 18 y 19. La figura de Abraham juega un papel muy importante, vista en referencia a Cristo, en quien se realiza la nueva y definitiva alianza de Dios con la humanidad y en quien la vida venció definitivamente a la muerte, porque los judíos no conocían al Padre, a quien no obstante llaman su Dios. Tampoco podían reconocer ni aceptar a Jesús, su enviado. Quien guarda mi palabra no verá la muerte. La promesa esencial de Jesús es la de no morir para siempre. La vida vencerá a la muerte. Quizás no le entendieron los oyentes. Creyeron que Jesús hablaba de no morir, no de convertir esta vida en otro modo de vivir, sino continuar para siempre con el mismo modo de vida. Jesús se sitúa fuera del tiempo. Abraham, dice, llegó a conocer su vida, la vio y se alegró. Los judíos entienden que fue Jesús quien conoció a Abraham. ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Como tantas veces nos encontramos en el Evangelio de Juan, Jesús no responde directamente a las preguntas que los judíos le hacen. En este caso, la respuesta de Jesús les confunde más. Él es anterior a Abraham. Es fácil entender y hasta comprender que los judíos concluyan que Jesús se está riendo de ellos. De ahí su reacción, apedrearle, que obligó a Jesús a esconderse. Jesús sorprendió y sigue sorprendiéndonos. Sabemos que el Evangelio de Juan es en parte suma de distintas tradiciones de palabras de Jesús, a veces no bien unidas, al menos con la lógica que esperamos. El texto de este Evangelio, a pesar de su dificultad para entender su lógica, no deja de ser una llamada a ver lo que somos, ver nuestra historia desde la perspectiva de Dios, al que Jesús llama Padre. Ha de ayudarnos a reinterpretar nuestra vida como inmersa en Dios. Nos pide que veamos a Dios en nuestra vida, que la intentemos ver con ojos de Dios, más allá de las peripecias puntuales de nuestro vivir. No es fácil no dejarse someter por la circunstancia,
pero es necesario vivir la circunstancia en referencia a la visión trascendente en Dios de nuestro ser. Difícil reto, pero necesario. ¿Cómo nos vemos ante Él? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.